Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar, vamos a empezar primero revisando el temario de física, ¿ok? Nos vamos a basar en el temario de física de Tippens precisamente porque está más organizado que los otros libros. Por eso es que me gusta más este libro porque está muy organizado, muy bien organizado. Mira, te voy a explicar. Aquí en el Tippens nos dan el índice en la página 9. Aquí podemos introducir la página 9 en aquí está, página 9 y nos manda directamente al resumen de contenido del libro, que sería el índice o el contenido. Entonces vamos a ver, está clasificado este libro en cuatro secciones grandes, ¿no? Cuatro secciones, que son la sección de mecánica como tal, mecánica. Esta incluye 14 capítulos, 15 capítulos incluyendo el de líquidos, ajá, los fluidos, o sea, líquidos, hidrodinámica, hidrostática. Y la siguiente sección es termodinámica, ondas mecánicas y sonido. La siguiente sección, que es de las más importantes, la de electromagnetismo. Viene aquí todo lo de electricidad, magnetismo y óptica. O sea, es decir, aquí incluyen óptica junto con electricidad. Y finalmente, física moderna, que sería esto de física moderna, el átomo, física nuclear. Entonces, ahora sí, ya tenemos listo el índice. Bien, entonces vamos a ver cómo está organizado el índice en la parte de mecánica. Fíjate los capítulos que nos dan aquí. Capítulo uno es de introducción. Eso es muy básico. Matemáticas, técnicas, todo eso ya lo hemos visto en álgebra prácticamente. Ajá, y si no lo hemos visto, lo vamos a ver en álgebra. La parte de mediciones técnicas y vectores, esa es la que nos interesa. ¿Ok? Capítulo 3 mediciones técnicas, es lo que ya hemos estado trabajando. Vamos a hablar acerca de los vectores como tal. ¿Ok? Hoy vamos a empezar a hablar acerca de vectores. Entonces te voy a explicar. Mucha atención, mucha atención. En la física tenemos dos tipos de cantidades o de magnitudes de acuerdo a la forma como se presentan estas magnitudes. Te voy a explicar cuáles son. Tenemos cantidades o magnitudes escalares y cantidades o magnitudes vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es es muy pequeña, es una diferencia casi insignificante. Mira, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de magnitud escalar. La temperatura. La temperatura es un ejemplo porque tenemos 25 grados Celsius, ¿ok? Que aquí solamente se están dando dos elementos que son el 25, o sea, es decir, la magnitud y el grado centígrados, que significa unidad de medición. Unidad de medición. A veces dicen los estudiantes unidad de medida, pero está bien, lo correcto sería unidad de medición. Entonces, tenemos en las cantidades escalares solamente dos datos. La magnitud, o sea, por ejemplo, 25 y la unidad de medición o de medida, que es grados Celsius, en este caso, ¿no? Acuérdate que en el sistema internacional se prefieren usar los grados Kelvin en lugar de los Celsius. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esa es una cantidad escalar. La inmensa mayoría de las cantidades en física son cantidades escalares, ¿ok? La mayoría de ellas. Vamos a ver algunas de las cantidades con las con las que vamos a trabajar. Mira, aquí está. Ahorita lo encontramos, ¿eh? Un segundo, un segundito. Aquí está. Aquí está, ahora sí, perdone, me tardé un poquito. Aquí está, mira. Esta es estas son las cantidades derivadas. Acuérdate que habíamos mencionado en la clase anterior que había cantidades derivadas y cantidades fundamentales, ¿no? Unidades o magnitudes. Mira, aquí se usa de forma indistinta, no te confundas, es lo mismo. O sea, si decimos unidades
o si decimos magnitudes, o si decimos cantidades. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Obviamente, lo ideal sería que todos dijéramos magnitudes, ¿no? Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. O sea, que siempre usáramos la palabra magnitudes. Pero, pues en la costumbre, a veces decimos de una forma o de otra. Son sinónimos prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este libro lo llaman unidades derivadas, mientras que en el otro libro lo llamaban magnitudes derivadas. Pero es lo mismo. Mira, la mayoría de las magnitudes o cantidades o unidades derivadas, todas, la mayoría son escalares, la inmensa mayoría. Solamente algunas cuantas son vectoriales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escalares y vectoriales? Mira, las magnitudes escalares solo requieren dos datos. La magnitud como tal, o sea, el número, siempre que escuches la palabra magnitud, piensa que se refieren a un número. Y la unidad de medición, nada más. Eso es lo único que requiere una cantidad escalar, o magnitud escalar, o unidad escalar, como quieras llamarlo. ¿Sí? Entonces, cantidades escalares, ¿cuáles son? Las que tienen solamente dos datos, magnitud y unidad de medición. La magnitud también se le llama módulo, ¿ok? Acostúmbrate que algunos libros lo llaman módulo. Por ejemplo, aquí el módulo es 25. El módulo es lo mismo que la magnitud y sería 25. Y grados Kelvin o grados centígrados o grados Fahrenheit es la unidad de medición. Vamos a ver otro ejemplo de cantidad o magnitud escalar. La masa. Por ejemplo, la masa se mide en kilogramos. Podemos hablar de 25 kilogramos. Entonces el 25 sería la magnitud, o también llamado el módulo, y kilogramos sería la unidad de medición. Es muy sencillo, ¿no? Solamente hay dos datos aquí. Otro ejemplo de cantidad o magnitud escalar es la distancia o longitud. Esos son sinónimos, ¿eh? Distancia o longitud. La distancia o longitud se mide en metros, entonces podemos hablar de 25 metros, como ejemplo. 25 metros. ¿Ok? Cuando yo te digo que la distancia que hay entre mi casa y la casa de mi hermano son 25 metros, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que mi hermano vive a 25 metros de mi casa, ¿no? Es decir, su casa de mi hermano está a 25 metros de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? No importa si la distancia la mido yendo de mi casa a la de mi hermano o de la casa de mi hermano a mi casa. O sea, da lo mismo. De las dos formas es exactamente lo mismo. Si voy del punto A al punto B y la distancia son 25 metros o la longitud de ese camino son 25 metros, da lo mismo si lo mido desde A hacia B que desde B hacia A. O sea, no hay ninguna diferencia. Luego, entonces la distancia o longitud es escalar. Y sin embargo, hay cantidades o magnitudes que son vectoriales. Vamos a tomar como ejemplo el desplazamiento. Fíjate bien el desplazamiento. El desplazamiento se parece a la distancia y a la longitud porque se mide en metros, pero la diferencia es que el desplazamiento es una cantidad vectorial, porque requiere tres cosas, mira, requiere la magnitud, o sea, el 25, requiere la unidad de medición, o sea, los metros, pero también indica la dirección, es decir, hacia dónde. Por ejemplo, cuando hablamos de desplazamiento, no es lo mismo decir, voy a recorrer 25 metros de mi casa hacia la casa de mi hermano, que decir, voy a recorrer 25 metros desde la casa de mi hermano hasta mi casa. O sea, no es lo mismo ir en un sentido que en otro. Aquí tenemos que especificar dirección y sentido. Dirección y sentido. Ok, aquí vamos a entrar en un debate porque mira, la dirección y sentido para mí están incluidas en lo mismo. O sea, para mí la dirección ya incluye el sentido. Sin embargo, muchos profesores te dicen que no, que son dos cosas diferentes. Ahí posiblemente yo no voy a estar de acuerdo. Porque para mí la dirección y el sentido van juntos, es decir, son inseparables. Algunos profesores te dicen que no, que una cosa es la dirección y que otra cosa muy diferente es el sentido, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, cuando lo ven de esa forma, algunos profesores te dirían, mira, la dirección es la línea en la que actúa la fuerza. O sea, te dicen, la dirección es la línea en la que actúa la fuerza. Y el sentido es la punta de la flecha del vector. O sea, te dicen, este vector, por ejemplo, va en esta dirección, pero este otro vector va en la misma dirección, pero en diferente sentido.
Es la única diferencia entre dirección y sentido. O sea que te dicen, mira, la dirección es la línea, el sentido es la punta de la flecha. Ok, ¿por qué hay una diferencia de razonamiento? Te voy a explicar por qué. Porque podemos hablar de que hay dos escuelas. La escuela, la escuela española y la escuela anglosajona o británica o de estadounidense, vamos a decirlo, ¿no? La escuela de Estados Unidos. En la escuela española es donde se acostumbra esto del sentido y la dirección por separado. O sea, te dicen, una cosa es la dirección, que es la línea, y otra cosa es el sentido. En cambio, en la escuela de Estados Unidos te dicen, no, ¿para qué hablar de dos cosas y hacernos bolas con esto si podemos hablar de una sola dirección que ya incluye el sentido? Es decir, la punta de la flecha ya es el sentido y está incluido en la dirección, que es la flecha misma. ¿Para qué hablar de dos cosas, no? Mejor hablamos de ángulos absolutos. Ok, ahorita te voy a explicar los ángulos absolutos y los ángulos relativos. Entonces, yo voy a trabajar de acuerdo a la escuela de Estados Unidos porque es más fácil, porque no tenemos que complicarnos con dirección y sentido, solamente con la pura dirección. ¿Ok? Conforme avancemos te vas a dar cuenta de la ventaja que tiene. Pero también te voy a explicar el modo de trabajar de la escuela española, que es la que acostumbramos aquí en México. Ok, vamos a hablar entonces acerca de lo que son los ángulos absolutos y los ángulos relativos, ¿sí? Fíjate muy bien, mucha atención. Voy a dibujar aquí el plano cartesiano. Un plano cartesiano, acuérdate que el plano cartesiano tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces podemos dibujar un vector como una flecha que representa el movimiento o la dirección en la que se aplica una fuerza, una velocidad, una aceleración, cualquier cantidad que sea vectorial. Ahorita las vamos a mencionar. Pero imagínate que aquí vamos a dibujar un vector, ¿sí? Lo voy a poner en color rojo. Aquí está. Este es mi vector. Voy a dibujar cuatro vectores, ¿eh? Para que veas la diferencia entre la escuela gringa, vamos a decir la escuela gringa y la escuela española. Aquí estoy dibujando cuatro vectores que tienen algo en común. Mucha atención a esto. No te vayas a confundir. Es fácil. Aquí está, mira. Ahora sí. El ángulo que mides desde aquí hacia acá, o sea, desde la parte más cercana del eje X hacia tu vector, digamos, ahorita estamos trabajando con este vector. El ángulo medido desde el eje X hacia mi vector es de 30 grados, ¿ok? Mi vector tiene un ángulo de 30 grados. Ahora, me voy a pasar a este vector, ¿sí? Voy a tomar la medición desde el eje X, desde la parte más cercana del eje X. Y resulta que también tiene 30 grados, ¿sí? Sí, sí, sí me explico, o sea, es decir, parece como si fuera el mismo ángulo, ¿no? Ahora, si yo tomo este vector de aquí y mido su ángulo desde el eje X más cercano, me encuentro que son 30 grados. Ajá, también son 30 grados. Y el otro vector, este que falta aquí, si yo mido el ángulo desde el eje X hasta donde está el vector, pues resulta que también son 30 grados. Ajá. Vamos a llamar a nuestros vectores de forma distinta para referirnos a ellos, ¿ok? Les vamos a poner una letra para que así no nos confundamos de cuál es cuál. Este va a ser el vector F1. Este va a ser el vector F2. Este es el F3. Y este de aquí es el F4. Entonces ahí yo te podría preguntar, oye, ¿es el mismo vector el F1 que el F2? Porque mira, miren lo mismo, ¿eh? Lo que tienen de largo, haz de cuenta, vamos a suponer que el largo de los vectores es idéntico. Imagínate que este vector mide 3 centímetros, ¿sí? Y este vector, el F2, también mide 3 centímetros. Y el F3 también. Y el F4 también. Entonces, ¿qué distingue a mis vectores? Si pues prácticamente tienen la misma magnitud, que son 3 centímetros, y la misma dirección, que son 30 grados. O sea, ¿qué los distingue? Si yo diría, pues es casi lo mismo, ¿no? ¿A poco el vector F1 es el mismo vector que el F2? Por supuesto que no, son dos vectores distintos, ¿ok? En la escuela española o en la escuela mexicana, vamos a decirle, en la escuela mexicana se acostumbra utilizar ángulos relativos. A esto se le conoce como ángulos relativos. El ángulo de este vector, este que estoy iluminando, son 30 grados, medido desde el eje X. Es el ángulo relativo.
el ángulo más cercano al eje X. Y este vector tiene un ángulo de 30 grados también. Su vector que estoy, perdón, su ángulo que estoy iluminando es el ángulo de 30 grados, ¿ok? Es el ángulo relativo porque es el ángulo más cercano medido desde el eje X. No quiere decir que sea el ángulo correcto, ¿ok? Yo te recomiendo muchísimo que te acostumbres a trabajar con la escuela gringa, porque en la escuela gringa se acostumbra a medir el ángulo desde el eje X, desde esta parte de aquí, desde la parte positiva del eje X, mira, desde acá, aquí. Esta es la parte positiva del eje X. Entonces, el ángulo correcto de los vectores se va a medir desde ahí hasta donde está el vector, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ahorita te voy a explicar. Mira, voy a borrar el vector F1 para que tengamos espacio para lo que te voy a explicar. Ok, observa el vector F2. Obsérvalo. El vector F2, si medimos el ángulo desde la parte positiva del eje X, estaríamos viendo un ángulo que no mide 30 grados, sino que mide 150 grados. Este ángulo que estoy dibujando, que es el ángulo de medido desde el eje X positivo hasta donde está el vector 2, F2, es en realidad el ángulo absoluto. A eso se le llama ángulo absoluto. Es un ángulo de 150 grados. ¿Y yo cómo sé que son 150? Porque si el ángulo relativo mide 30, o sea, este de aquí mide 30, entonces la suma de los dos me tiene que dar 180. Lo que le falta precisamente es para llegar al 180 es 30 grados. Así de fácil. Ajá. Le faltan le faltan 150 grados para que se convierta en un ángulo de 180. Es decir, desde aquí hasta acá serían 180 menos los 30 que están del otro lado, nos da un total de 150 grados. Por lo tanto, el ángulo correcto del vector F2 no sería 30, sino 150 grados. Eso se llama ángulo absoluto. ¿Ok? Ahora, vamos a borrar el vector F2 y nos vamos a enfocar al vector F3. Fíjate el vector F3, mucha atención. El vector F3 está más allá del 180, mucho más allá del 180. Ya se pasó de 180. Eso quiere decir que su ángulo es mayor a 180. Mira, si desde aquí hasta acá son 180 y le agregas el otro pedacito de 30, ¿cuánto te da? Pues serían 180 más 30. 180, 190, 200, 210. Quiere decir que el ángulo correcto medido desde el eje X hasta donde está el vector F3 sería de 210 grados. A eso se le conoce como ángulo absoluto. El ángulo absoluto. Preferimos trabajar con ángulos absolutos que con ángulos relativos, aunque los dos nos dan el mismo resultado. ¿Se me explicó? En la escuela española y mexicana se acostumbran más los ángulos relativos, en la escuela gringa se acostumbran más los ángulos absolutos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos al vector F4. Vamos a borrar el vector F3 y sus datos. Fíjate en el vector F4. El vector F4, si nosotros medimos el ángulo desde el eje X positivo hasta donde está el vector, mira, de aquí hasta acá son 180. Y otro pedacito de 90 ya son 270. Y de aquí hasta acá, habría que ver cuánto le falta para 360. Mira, si hubiéramos dado la vuelta completa desde aquí hasta acá, serían 360. Pero si hacemos esto, 360 y luego le quitamos 30, sería 360 menos 30, ¿no? Es decir, el ángulo absoluto medido desde aquí hasta nuestro vector sería 330 grados. 330 grados. Ese sería su ángulo absoluto. Está muy fácil. Ok, ahorita te voy a dar un tip para poder convertir un ángulo relativo en un ángulo absoluto de forma sencilla. No tienes que hacer todo esto cuando estás trabajando con vectores. O sea, no tienes que hacer. A ver, ¿cuánto es? De aquí hasta acá son 180 y luego le sumo 90, son 270, luego aquí son 360 y luego le quito 30. No, no tiene que ser así de difícil. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Ahorita te voy a explicar dónde está la clave para poder entender esto de los ángulos relativos y los ángulos absolutos. Vamos a poner otra vez el plano cartesiano desde cero. Mira,
Ok, aquí tengo entonces mi eje X y mi eje Y. Listo. Entonces te voy a dibujar cuatro vectores. Vamos a dibujar aquí cuatro vectores. Los vamos a poner en color verde, ¿ok? Este vector se parece mucho a este y también se parece muchísimo a este de aquí y también se parece a este otro de aquí. Los cuatro vectores, si los viéramos en ángulos relativos, ajá, diríamos que su ángulo, ay, perdón, no lo dibujé, disculpa. Pensé que lo había dibujado, pero no, ahí está. Eh, los cuatro vectores, si, si ponemos su ángulo relativo, diríamos que de aquí hasta acá son 20 grados. No, vamos a poner 40 grados, ¿sí? 40 grados. De aquí a aquí son 40 grados. Ajá. De aquí hacia acá son 40 grados también. 40. O sea, todos son 40 medidos desde su eje X más cercano. 40. Y aquí también son 40. Y además todos los vectores que estoy dibujando, todos miden 5 centímetros. Uno, 2, 3, 4 y 5. Todos miden 5 centímetros. O sea que casi no hay ninguna diferencia entre ellos. Pero no son lo mismo, o sea, no son el mismo vector. Entonces, ¿cómo vamos a calcular su ángulo verdadero, el ángulo absoluto? ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Aquí tenemos cuatro cuadrantes. Los cuadrantes se miden así. Este es el cuadrante uno del plano cartesiano. Este de aquí es el cuadrante 2 con números romanos. Este de aquí es el cuadrante 3. Y este último es el cuadrante 4. Ajá. Los vectores que se encuentran en el cuadrante uno son iguales el ángulo relativo y el absoluto. O sea, si aquí dice que se mide 40 en cualquiera de los dos sistemas, en el sistema relativo y en el absoluto sigue siendo 40, no cambia. Eso es lo mismo. O sea, que los vectores del cuadrante uno, si dice que mide 30 grados, es porque mide 30 grados. Si dice que mide 40, mide 40. O sea que esos no hay ningún problema. Los del cuadrante uno son muy fáciles. Los del cuadrante 2 les tienes que restar, perdón, si le tienes que restar 180, a 180 le tienes que restar el ángulo que supuestamente te están dando. Ajá. Si te dicen que este ángulo es de 40, en realidad tienes que hacer esto, restar 180 menos 40, ¿ok? Los del cuadrante 2. Y eso nos da un total de 140, o sea que el ángulo absoluto de nuestro vector 2 sería de 140 grados. Ese sería el resultado. Sí, es fácil, ¿no? Entonces, cualquier vector del cuadrante 2 le restas al 180 el ángulo que te dan de aquí en el ángulo relativo. Ahora vamos al cuadrante 3. Cualquier vector que está en el cuadrante 3 es al revés, se lo sumas al 180, o sea, tomas el 180 y le sumas el ángulo que te están dando. Si te dicen que este ángulo mide 40 grados, pues en realidad no son 40, serían 180 más 40. Aquí se suma 180 más 40. Eso nos da en total 220, ¿ok? O sea que el ángulo correcto, el ángulo absoluto sería 220 grados. Y el ángulo del vector, el ángulo del cuadrante 4, vamos a ver qué pasa con el cuadrante 4. Los ángulos del cuadrante 4 se los tienes que restar al 360, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si te dicen que el ángulo de aquí hacia acá son 40, en realidad hay que restar 360 menos 40. Y eso en este caso nos daría 320. Por lo tanto, el ángulo correcto de nuestro vector, el ángulo absoluto sería 320 grados. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Mira, el caso, en este caso, vamos a poner unos ejemplos sencillos. Segundo, por favor. Ya, mira. Ok, vamos a poner un problema sencillo. Nos dicen, convertir
los siguientes, convertir los siguientes ángulos, ángulos relativos a ángulos absolutos. Los ángulos relativos hay que convertirlos a ángulos absolutos. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dan aquí unos ángulos, fíjate bien. Nos dicen que el vector F1 es igual a eh, 14 newtons, coma, 35 grados, pero se encuentra en el cuadrante uno, ¿ok? En el cuadrante uno. Lo voy a poner así, cuadrante uno con números romanos, I, cuadrante uno, o vamos a ponerlo así, cuadrante uno, ¿sí? El vector F2 tiene una magnitud de 14 newtons y tiene un ángulo de 35 grados, pero se encuentra en el cuadrante 3. Nada más, son esos únicos ángulos. A ver, intenta convertirlos a su versión de ángulos absolutos. Un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Está fácil. Dijimos que los ángulos que se encuentran en el cuadrante uno se dejan como están. O sea que si el ángulo del vector F1 perdón, tiene una magnitud de 14 newton y tiene un ángulo relativo de 35 grados, quiere decir que su ángulo absoluto va a ser idéntico. O sea, es decir, el ángulo absoluto va a ser también de 14 newtons, perdón, el vector va a ser de 14 newtons y su ángulo va a seguir siendo 35 grados. O sea que es idéntico tanto en versión relativa como en versión absoluta. ¿Ok? Este sería absoluto. ¿Ok? Listo. Ahora, en cambio, el vector F2 también es de 14 newtons. Esa es la magnitud, eso no cambia, ¿ok? Los 14 newtons. Pero el ángulo, como es del cuadrante 3, dijimos que los ángulos que están en el cuadrante 3 se le tienen que sumar al 180, o sea que sería 180 más 35, lo que nos va a dar 215, ¿de acuerdo? Nos va a dar en realidad 215. Ese sería el verdadero ángulo del vector F2. Lo vamos a poner como 14 newtons con 215 grados y vamos a poner aquí absoluto. ¿Ok? Ese sería el ángulo en versión absoluta. Está muy fácil de convertir de relativo a absoluto. Nada más recuerden eso, de lo de los cuadrantes, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Te voy a explicar. Estábamos viendo cuáles son las magnitudes escalares y vectoriales. Me voy a regresar a esto. ¿Cuáles son las cantidades escalares? Casi todas. Digamos que el 90% de las magnitudes son escalares. Y solamente unas cuantas magnitudes son vectoriales. Vamos a hacer una lista de nuestras magnitudes vectoriales más importantes. Mira, las magnitudes más importantes que son vectoriales son las siguientes. El desplazamiento. Ajá, el desplazamiento. Segundo. Sí. La fuerza, la aceleración y la velocidad. Eso sería con respecto a la mecánica. Mecánica. Y también tenemos otros dos más, que serían el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ok? Esos seis en total, son perdón, son las magnitudes vectoriales. Acuérdate, vectoriales. Las escalares no hay ningún problema porque son la mayoría. Pero vectoriales son estas que están aquí. Concretamente, las cuatro primeras son las más importantes porque son las que vamos a ocupar con más detalle, ¿no? Desplazamiento, fuerza, aceleración y velocidad. Ahora, recuerda que el desplazamiento se mide en metros. Se mide en metros igual que la longitud o distancia.
La fuerza, la fuerza se mide en newtons. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad se mide en metros sobre segundo. ¿Ok? Metros sobre segundo. Se puede poner así en forma de diagonal o en forma de fracción. Lo correcto, bueno, lo que más se acostumbra es ponerlo como diagonal, así, ¿no? Metros sobre segundo, pero lo puedes poner así y es lo mismo. El impulso, eso lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Porque eso es una combinación. Impulso y cantidad de movimiento. Cuando lleguemos a esos capítulos, vamos a ver las unidades para que no se confundan ahorita. Nos vamos a enfocar a los que están aquí. Ahora, en electricidad también hay otros. Por ejemplo, en electricidad tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, entre otros. Pero los más importantes son campo eléctrico y campo magnético. Todas esas son vectoriales. Cuando lleguemos a electricidad, vamos a ver sus unidades de medición. Ok, ahorita nos vamos a enfocar a estas cuatro, que son las cuatro básicas vectoriales de la mecánica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con vectores. Mira, voy a tener que interrumpir porque ya me mandaron la notificación de que se va a terminar la primera transmisión y en un momentito más les envío la segunda transmisión. ¿Sí? Recuerden que vamos a seguir trabajando con vectores. Entonces, en un momentito más les envío. Sí, profe. Ok, vamos a hablar acerca de los vectores. Les voy a leer esta parte de aquí que dice vectores. Dice, en la física, la física es una ciencia natural cuyos conceptos y leyes se pueden expresar en términos matemáticos, por lo cual se dice que las matemáticas son, son el lenguaje de la física. En el estudio de ciertos fenómenos naturales, resulta que hay magnitudes físicas importantes para describirlos y comprenderlos, las cuales tienen características especiales. Son las magnitudes físicas vectoriales, que pueden ser representadas por entes matemáticos a los que les llamamos vectores. En este capítulo vamos a estudiar las propiedades de los vectores. También una introducción al álgebra vectorial que incluye suma, resta, multiplicación, así como la multiplicación de un vector por una magnitud escalar. Este estudio nos va a facilitar la comprensión y también la manipulación de magnitudes físicas vectoriales como son fuerza, desplazamiento, velocidad o aceleración. Contenido, magnitudes escalares y vectoriales, clasificación de los vectores, desplazamiento, suma vectorial, suma de los vectores colineales, algunas propiedades de vectores, suma de vectores perpendiculares, la resta de vectores, multiplicación de un vector por un escalar, el vector unitario o versor, componentes de un vector, suma y resta de vectores expresados en función de vectores unitarios, suma de vectores por el método de las componentes. Ok, toda esta información tenemos que conocerla acerca de los vectores. Mira, estamos en la página 33. O sea, cuando tú tengas ya este libro, recuerda que te diriges a la página 33. Ahí es donde encuentras esta información. Magnitudes escalares y vectoriales. La distancia recorrida por un atleta queda completamente especificada cuando decimos que recorrió 5000 metros. Esa sería la distancia. La distancia es escalar. De la misma forma, el tiempo que empleó en el recorrido totalmente especificado cuando decimos que recorrió, lo que lo hizo en 20.4 minutos. Asimismo, el volumen de agua de un tinaco queda completamente especificado cuando decimos que el tinaco tiene 1000 litros. Son cantidades escalares. Pues bien, la distancia, el tiempo y el volumen son magnitudes físicas escalares o simplemente escalares. Ok, una magnitud escalar, acuérdate que también se llama magnitud, unidad o cantidad. Ajá, las magnitudes, cantidades o unidades escalares, dice, es una magnitud que queda completamente definida simplemente por su magnitud y un número y una unidad, es decir, por un número, perdón, y la unidad de medición.
Además de las magnitudes físicas escalares mencionadas, existen otras que son la temperatura, el área, la densidad, la masa, la energía, etcétera. O sea que son la mayoría. La mayoría son escalares. Dice, por otra parte, si te encuentras cerca de un monumento conocido como el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y hablas por teléfono a tu hermano para que se encuentre contigo, no bastará con que le digas a qué distancia del monumento te encuentras, sino que tienes que especificar la dirección para que te puedan localizar. Es decir, que hay magnitudes que todavía para que queden completamente definidas se tiene que reportar no solo el valor numérico y la unidad de medición, sino también la dirección y otras características como el sentido, el punto de partida u origen. Estas magnitudes reciben el nombre de magnitudes físicas vectoriales o simplemente magnitudes vectoriales. ¿Sí? Dice, una magnitud vectorial es aquella que para quedar comprendida, completamente definida, además de dar su magnitud expresada en números y el nombre de la unidad de medición, requiere que se dé dirección, sentido y el origen o punto de aplicación. Bueno, esto sí ya está un poco exagerado, ¿no? O sea, no necesitamos tantos datos, nada más con que tengamos la magnitud, o sea, el número, la unidad de medición y la dirección. Acuérdate que en la dirección ya va incluido el sentido. Y el punto de aplicación, pues generalmente es el origen, o sea, en los sistemas como en los que vamos a trabajar, el origen sería el punto de aplicación. Mis ejemplos de magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la fuerza, la aceleración, la velocidad, la cantidad de movimiento, etcétera. Esos son ejemplos de vectores. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores. El vector es un ente matemático que consta de origen, dirección, sentido y magnitud. La magnitud también se le conoce como módulo o intensidad, es el número, acuérdate. Magnitud, módulo o intensidad, es lo mismo, son números. Por ejemplo, 4 newtons, 4 metros sobre segundo. El 4 sería la magnitud, el módulo o intensidad. Simbólicamente, los vectores y las magnitudes vectoriales se representan por letras negritas o por letras sobre las cuales se coloca una pequeña flecha. Aquí vemos una D con una flechita arriba. La magnitud de una la magnitud vectorial, fíjate cómo aquí repiten, ¿no? Esto se llama un pleonasmo, ¿no? Este es un error gramatical. La magnitud de una magnitud, que pudieron haber utilizado otra palabra, ¿no? La magnitud o el módulo de una magnitud vectorial o de una cantidad vectorial se representa por la letra sin la flecha arriba, ¿ok? Eso sería simplemente el módulo, ¿ok? El módulo. O por la letra con la flecha arriba entre dos líneas. Bueno, sí está un poco exagerado. Un vector se representa gráficamente por un segmento de recta dirigido y sus características son las siguientes. El origen del vector es el punto donde se inicia el segmento de recta. El punto cero en la figura 3.2, por ejemplo, aquí sería, este es el origen de nuestro vector. La magnitud se representa como la longitud del vector, ajá, en escala. El sentido, pues es la punta de la flecha y la dirección es la línea sobre la que actúa la fuerza, o bueno, el vector, ajá, es la línea punteada. Entonces dice, el origen del vector es el punto donde se inicia el segmento de recta, sería el punto cero de la figura 3.2. La dirección del vector queda representada por la recta sobre la que se encuentra el vector, en este caso sería la línea punteada. El sentido del vector está indicado por la punta de flecha. La magnitud o módulo del vector es el tamaño de la flecha, es decir, su longitud desde el origen hasta la punta, como se ve en la figura 3.2, que corresponde en este caso a 6 unidades. Está sencillo, ¿no? O sea, es bastante sencillo un vector. Luego, a fin de aclarar los conceptos de dirección y sentido de un vector, consideremos las cuatro líneas rectas L1, L2, L3 y L4 que se muestran en la figura 3.3a. Cada línea determina una dirección. Las líneas paralelas L1 y L2 tienen la misma dirección. Las líneas L2, L3 y L4 tienen diferente dirección. Esto quiere decir que las líneas rectas paralelas tienen la misma dirección. Por ejemplo, los corredores de 100 metros viajan en la misma dirección, en la pista de carreras en la misma dirección, aunque corran en diferentes carriles. Bueno, esto confunde muchísimo a los estudiantes, pero muchísimo, muchísimo.
tienes que tener en cuenta en física, mira, en física tienes que tomar en cuenta varias cosas. Ahorita te voy a explicar. Mira, mira, un segundo. Perdón, me equivoqué de color. Quería poner en color, color blanco. Ahí está. Entonces, cuando en el mismo plano actúan dos vectores, ajá, sobre el mismo plano, se dice que son coplanares, ¿ok? Están en el mismo plano. Vamos a poner dos vectores coplanares. Ok, vamos a suponer que este vector y este otro vector son vectores coplanares. Si los vectores son paralelos, mira, si los vectores son paralelos, pero no tienen el mismo origen, si no tienen el mismo origen, perdón, no tienen el mismo origen, ¿por qué no tienen el mismo origen? Porque uno de ellos empieza en este punto y el otro está empezando en este otro punto. No tiene caso que los grafiquemos en el mismo diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre, a eso se le llama, así se le llama, perdón, al plano cartesiano como tal. Cuando tú vas a graficar tus vectores en el plano cartesiano, saliendo todos del origen, tienes que tomar en cuenta solamente vectores que tienen el mismo origen. O sea, es decir, si este vector sale de aquí, si este vector sale de aquí, pero el otro vector tiene un origen distinto, no tendría yo por qué graficarlos juntos así. No tiene caso, porque no están actuando sobre el mismo objeto. ¿Sí me explico? Entonces, esto pues está un poquito exagerado lo que están explicando aquí, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Ok. Entonces, este dice, consideramos ahora una dirección determinada, por ejemplo, la dada por la línea L1. Dice, está claro que por dicha línea una hormiga puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es decir, que existen dos posibles sentidos para la dirección L1. O sea, la línea la consideran la dirección y el sentido en el que va la hormiga sería la punta de la flecha del vector. O sea, en este caso un vector de desplazamiento. Dice, esto permite concluir que dos sentidos son iguales o contrarios si se está haciendo esta comparación en la misma dirección. Dice, para representar gráficamente las magnitudes la magnitud de un vector, se emplea una escala adecuada de acuerdo con la magnitud del vector y el tamaño que se desea dar en el papel. Si queremos representar un vector en una cartulina, no vamos a emplear la misma escala que si lo hacemos en una hoja de tamaño carta. Por ejemplo, quiero representar una fuerza de 100 newtons. Se puede representar por medio de un vector que tenga solamente 10 centímetros si queremos dibujarlo en nuestro cuaderno. La escala sería un centímetro es equivalente a 10 newtons. Pero si la escala hubiera sido un centímetro son 20 newtons, el vector se hubiese representado por un segmento de recta de 5 centímetros de longitud. En general, es recomendable usar escalas de 1 a 1, 1 a 10, 1 a 100. Es decir, siempre que sea posible, utilizar múltiplos de 10 en lugar de múltiplos de 5 o cualquier otro múltiplo, para que no sea tan difícil. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Si quiero representar un vector de vamos a suponer que queremos representar un vector que tiene una magnitud de 300 300 metros sobre segundo. O sea, un vector de velocidad. Entonces, ¿cuál sería la escala correcta para dibujarlo? Piensa, si estás en tu hoja de papel, pues no puedes hacerlo de 300 metros, ¿verdad? Tendría que ser como de 3 centímetros, ¿no? Para que tenga cierta lógica. Así podríamos decir que la escala es de 1 a 100. Es decir, suponiendo que este vector mide 3 centímetros, decimos que la escala es de 1 a 100. O sea, es decir, el vector empieza aquí, ¿no? Aquí es donde empieza. Aquí sería 1 centímetro, aquí sería 2 centímetros y 3 centímetros la punta de la flecha, así. 3 centímetros en total. Y decimos que la escala sería de 1 a 100. Así, mira, así se representa. 1 a 100. Es decir, cada centímetro representa 100 metros sobre segundo. Así. Pero si en el mismo papel, vamos a suponer que en el mismo papel, en la misma hoja de papel, también tuviera yo que representar un vector que mide
1600 metros sobre segundo, voy a tener problemas. ¿Por qué voy a tener problemas? Pues porque no va a caber en la hoja de papel. O sea, es decir, si es 1 a 100 va a tener que ocupar 16 centímetros. O peor aún, imagínate que el vector que tengo que representar en lugar de 1600 metros sobre segundo fuera de 12.500 metros sobre segundo. ¿Ok? Imagínate. Si para representar un vector de 300 metros tuve que ocupar 3 centímetros, imagínate para representar uno de 12.500 metros. Ahí es donde tengo que ponerme a pensar, ¿cuál es la escala ideal para esto, no? Podríamos hacer una escala, ahora vamos a pensar en qué escala utilizaríamos. Suponiendo que tuviéramos que representar un vector de 12.500, uno de 1.600 y uno de 300. ¿Qué escala tendríamos que utilizar? A ver, piénsalo en lo que yo también pienso. A ver. Te tiene que caber en una hoja de papel. Toma en cuenta que una hoja de papel mide más o menos unos 20 centímetros por 30 centímetros, más o menos. No se puede salir. Esto ya sería más de 1 metro, ¿no? Sería 1 metro larguísimo, ¿no? O sea, sería imposible con la escala de 1 a 100. Tenemos que utilizar otra escala. Por ejemplo, podríamos utilizar una escala que dijera que cada, cada centímetro representa 1.000 metros, ¿no? 1.000 metros. Un centímetro representa 1.000 metros. Entonces, eso nos permitiría que en 12,5 centímetros ya pudiéramos representar el vector más largo. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que el vector más largo lo representamos con una flecha, con un vector de 12,5 centímetros. El de 1.600 metros sobre segundo lo vamos a representar con apenas 1,6 centímetros, ¿no? Así, 1,6 centímetros. Y el de 300 metros sobre segundo con apenas 3 milímetros. O sea, sería un vector muy chiquito, de 3 milímetros. Así, de esta manera podemos decir que nuestra escala sería de 1 a 1.000. 1 a 1.000. Si no, no cabría en la hoja de papel, ¿sí? Por el excedente que tenemos aquí. Ok, afortunadamente en los problemas de física con los que vamos a trabajar y los problemas que te pueden poner en el examen, no te van a pedir que representes vectores con valores extremos, ¿no? Uno de 3 milímetros y uno de 20 centímetros. No, no tendría lógica, sino que te van a poner vectores que se aproximan más entre sí. Muy bien. Ok, vamos a ver esto que dice aquí. Clasificación de los vectores. Ok, dice clasificación de vectores. Los vectores se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios. Un criterio que se utiliza para clasificar a los vectores, sí, un criterio que se utiliza para clasificarlos toma en cuenta las dimensiones en que se encuentran ubicados. De acuerdo con esto, los vectores se clasifican en vectores colineales, coplanares y espaciales, ¿no? Vectores colineales, vectores coplanares y vectores espaciales. O sea, colineales quiere decir que están sobre la misma línea, o sea, que tienen la misma dirección, pero diferente sentido. Ajá, por ejemplo, vamos a suponer que dos, dos personas empujan un objeto, una la empuja hacia la izquierda con una fuerza de 20 newtons y otra también la empuja también hacia la izquierda, pero con una fuerza de 40 newtons. Esos son dos vectores colineales que están sobre la misma línea, así. Ajá, y se pueden representar en el mismo plano. Son colineales. También podría ser que un vector actúe hacia la izquierda con 20 newtons, mientras que el otro vector actúe hacia la derecha con 40 newtons. ¿Sí me explico? O sea, pero están sobre la misma línea. Son colineales. Co quiere decir con que comparten, o sea, que es la misma línea, sobre la misma línea.
Coplanares quiere decir que están en el mismo plano. Por ejemplo, este vector está en el mismo plano que este vector y en el mismo plano que este vector. Los tres están en el mismo plano. Aquí quisieran representarlo en tercera dimensión, pero aquí serían vectores en el espacio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner una imagen donde se vea vectores en el espacio. Bien, aquí podemos ver más o menos una representación mejor de lo que son los vectores en el espacio de tres dimensiones. ¿Ok? En nuestro caso no vamos a trabajar con este tipo de vectores. Eso los vas a ver cuando ya estés en la universidad, en carreras como ingeniería o afines, o arquitectura. Ajá. Dice, a su vez los vectores coplanares y espaciales se pueden clasificar en función de sus direcciones o de sus orígenes. Por ejemplo, hay vectores que son concurrentes, vectores que son paralelos y vectores ni concurrentes ni paralelos, como se ve en la figura 3.6. Aquí vemos vectores concurrentes, ¿de acuerdo? De hecho, hasta el nombre está mal porque, mira, deberían ser discurrentes. O sea, discurren porque salen todos del mismo origen y se alejan. Concurrente sería como que entran todos al mismo lugar, ¿no? Que coinciden. Pero más o menos es lo mismo, ¿no? Vamos a suponer, estos son vectores concurrentes. Vectores paralelos, o sea, que lo que decíamos, no se pueden clasificar, no se pueden graficar en el mismo plano cartesiano. Estos dos no se pueden graficar porque tienen diferente origen. Este empieza en este punto y este de aquí empieza en este otro punto. Todos estos de aquí concurrentes sí comienzan en el mismo origen, por lo tanto sí se pueden graficar en el mismo plano. Y tenemos vectores que no son concurrentes ni paralelos. Dice, existen otros tipos de vectores que conviene describir porque aparecen con frecuencia. Vector deslizante. Un vector deslizante, dice, es el vector que se puede trasladar a lo largo de su dirección a un punto arbitrario de la recta que se encuentra. Bueno, estos ya son otros vectores que no vamos a tomar en cuenta. Vector fijo, suma de vectores. Esto sí nos interesa, mira. La suma de vectores es lo más importante para este capítulo. La suma de vectores es lo que vamos a ver, precisamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los diferentes métodos de suma de vectores. Hay muchos métodos para hacer una suma de vectores. Uno de los métodos es el método del paralelogramo. Te voy a explicar más o menos cómo es este método. El método del paralelogramo consiste en lo siguiente. Debería de hacerse con instrumentos de juego geométrico, o sea, con tu juego geométrico, con tus escuadras y tu transportador, es con lo que deberías de hacer tus vectores por el método del paralelogramo. Haz de cuenta que este es uno de los vectores. Lo voy a poner en azul. Sí, este es uno de nuestros vectores. Y el otro vector sería este, ¿ok? ¿Cómo funciona el método del paralelogramo? Bueno, tomando instrumentos, por ejemplo, escuadra, regla, transportador, vas a hacer lo siguiente. Vas a trazar una línea que sea paralela al primer vector, vamos a llamar el vector F1, suponiendo que es el vector F1, y este es el vector F2. Entonces, tú vas a trazar una línea paralela al vector F1 que tenga la misma longitud del vector F1, pero que sea paralela al vector F1. Aquí está. A ver, déjame ver si lo puedo tomar. Espérame un segundo, ¿eh? Ahora ya no sé cómo se mueve. Ah, ya sé. Es con esta herramienta. Ahí está. No, a ver. Ahí está, sí. Mira, este vector, digo, perdón, esta línea tiene que tener la misma longitud que el vector F1 y la vas a poner saliendo de la punta del vector F2, pero tiene que ser paralela a F1. De la misma forma, vas a tomar una línea que sea paralela al vector F2, ajá, que mida lo mismo que el vector F2, pero la vas a trasladar para que salga de la punta del vector F1. Así, ahí está, más o menos así. Esta figurita que se forma aquí es un paralelogramo. Esto se le conoce así, paralelogramo. Y el paralelogramo nos va a dar
mucha información. Ajá. Por ejemplo, si tú quisieras calcular la distancia entre este punto de aquí, mira, espérame, este punto de aquí, que es el origen de los vectores, y el punto final donde se juntan las prolongaciones, bueno, perdón, las proyecciones, perdón, donde se juntaron las proyecciones, entonces vas a obtener la suma vectorial, o sea, el vector resultante, que es el resultado de la suma vectorial, también se conoce como vector resultante. Entonces, nuestro vector resultante sería esto que está aquí. Incluso te da el ángulo, porque aquí si tú tienes el transportador, puedes medir el ángulo. Mira, el ángulo de nuestro vector resultante, en este caso sería este ángulo de aquí. Este es el ángulo del vector resultante. Lo voy a poner en color verde. Esto es el ángulo del vector resultante, el cual está en color rojo. ¿Ok? Está fácil, ¿no? Ahora, esto se puede hacer con instrumentos de juego geométrico, o sea, con regla, escuadra, transportador, pero si no tienes esos instrumentos, de todas maneras también se puede hacer recurriendo a conocimientos de geometría. Ok, después cuando lleguemos a geometría, bueno, cuando ya avancemos más en geometría, porque ya estamos en geometría también en matemáticas, pero en geometría cuando veamos el tema de teorema de senos y cosenos, te voy a explicar cómo resolver esto utilizando el teorema de cosenos. Ajá, ahorita no lo vamos a ver, pero después lo vamos a revisar y vamos a recordar esto, cómo se hace con el método de cosenos. ¿Ok? Eso se haría si no tuviéramos instrumentos. Muy bien. Ahora, este método no es muy conveniente porque solamente sirve para dos vectores. No te lo recomiendo mucho. El mejor método, el método con el que vamos a trabajar, es el método de la suma de las componentes rectangulares. Ese sí que nos interesa. Ese método es el que verdaderamente nos interesa. Ahorita, para fines prácticos, te voy a dar las fórmulas para que te las aprendas, para que en la próxima clase sea mucho más fácil lo que vamos a ver, para que no tengas que estar copiando en la próxima clase. Mejor ahorita apúntalas de una vez y trata de aprendértelas. Estas fórmulas son muy importantes. Son las fórmulas para convertir notación polar a notación rectangular. ¿Ok? Fórmulas para convertir vectores de su forma polar, o sea, entre paréntesis, notación polar, a su forma rectangular o cartesiana. O sea, entre paréntesis, notación rectangular o cartesiana. ¿Ok? Entonces, las fórmulas son las siguientes. Vamos a poner aquí la fórmula. Fíjate, es x es igual a r multiplicado por coseno de teta. Coseno de teta. Teta es la letra griega teta. ¿Ok? X es igual a r por coseno de teta. Esta sería para la componente x. Así se llama. Componente x. O componente rectangular x. Son las componentes rectangulares del vector. Y tenemos la fórmula para la componente y, que sería esta. Componente y. Y es igual a r por seno de teta. ¿Ok? Es sencillo, nada más. ¿Qué significa r y qué significa teta? Te voy a explicar. R significa la magnitud del vector y teta es el ángulo del vector. Así de simple. ¿Ok? Así de sencillo. Voy a dibujar un vector. Aquí está el vector. Suponiendo que este vector tiene una magnitud de 40 newtons, vamos a suponer que es el vector F1 y que tiene una magnitud de 40 newtons y que tiene una dirección, o sea, un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué significa la R? ¿Qué es la R que aparece en la fórmula? Bueno, pues sería precisamente, la R sería precisamente la magnitud de 40 newtons. Eso es la R. Ajá. Y
Y el ángulo teta sería precisamente esto que está aquí. Teta es la dirección, o sea, el ángulo teta de 30 grados en este caso. Significa que para sacar la componente x de este vector, yo tengo que multiplicar el coseno de 30 por 40 o al revés, 40 por coseno de 30. Y con eso ya tendría yo la magnitud, perdón, ya tendría yo la componente x del vector. Y para calcular la componente y, tendría que multiplicar r, o sea, 40, por seno de 30. Ajá. 40 por coseno de 30 y 40 por seno de 30. Simplemente multiplico 40 por el coseno y me da la componente x. Multiplico 40 por el seno y me da la componente y. Así de sencillo. Esas son las fórmulas para convertir vectores de su forma polar o notación polar a su forma rectangular o notación rectangular. Y vamos a ver de una vez las otras fórmulas, porque te las tienes que aprender de memoria. Entre más rápido te las aprendas, es mejor, ¿sí? Fórmulas para convertir vectores de su forma rectangular, o sea, cartesiana. Es lo mismo, son sinónimos, rectangular o cartesiana, a su forma polar, ¿sí? ¿Cuáles son esas fórmulas? Son dos. Miren, una es R es igual a la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Es el teorema de Pitágoras aplicado a la física. Como tal, es el teorema de Pitágoras. Cuando lo veamos en geometría y trigonometría, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo que el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Y la otra fórmula, esta es la magnitud. Se llama la fórmula de la magnitud. Magnitud. Y tenemos la fórmula de la dirección. La dirección sería teta. Acuérdate que teta es la dirección, el ángulo. ¿Cuánto? Aquí está. Teta. Teta es igual a tangente a la menos uno. Tangente a la menos uno de paréntesis y dividido entre x. Ahí está. Esa es la versión fácil de las fórmulas. Es la versión sencilla. Yo te recomiendo que no la busques en otro lugar. Si la buscas en internet o en un libro, vas a encontrar lo mismo, pero con otra notación. O sea, haz de cuenta, por ejemplo, esta X la vas a encontrar así, mira. La vas a encontrar así como valor absoluto. No, no es cierto, perdón. Esta no, la de la R, perdón. La R la vas a encontrar así como valor absoluto de F, así. Valor absoluto de F. Un segundo. Aquí está el valor absoluto. Sí. Valor absoluto de F, que es lo mismo que magnitud, es igual a la raíz cuadrada de sumatoria de componentes X, sumatoria de componentes X al cuadrado más sumatoria de componentes Y al cuadrado. Por eso no me gusta a mí trabajar con las fórmulas que vienen así en los libros, porque si tú ves esto, pues te vas a confundir. De por sí, no, no está tan difícil, ¿eh? Pero es mejor la versión simplificada, así como yo te la estoy explicando. Es mucho más fácil trabajar así que así, aunque es lo mismo, exactamente lo mismo, dice exactamente lo mismo. Igual, la fórmula que ves aquí, en otro libro, podría venir así como teta subíndice R es igual a artan
que es lo mismo que arcotangente o tangente a la menos uno de la sumatoria de componentes y. Es lo mismo, ¿eh? La sumatoria de componentes y dividida entre la sumatoria de componentes x. Es exactamente lo mismo que yo te estoy dando, pero de una forma más sencilla. Para que no te confundas con tanto símbolo matemático, pues mejor ocupa la fórmula sencilla. Pero también ten a un lado la fórmula difícil, porque la puedes ocupar, la puedes necesitar. A lo mejor en el examen te preguntan la fórmula como esta aquí, ¿no? No, no como yo te la expliqué. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Ok, entonces con esto damos por terminada la clase de hoy y continuaríamos mañana. Sí, que descansen. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.